Listo. Sí, ahí ya te veo. Bueno, hoy vamos a ver entonces el primer grupo que la hemos llamado la triada o 3 personalidades que las llamaremos las personalidades del instinto. Bueno, entonces anoten. Personalidades del instinto. Aunque la idea es que quede grabado y le vamos a compartir pues las diapositivas. ¿Qué es? ¿Qué es la personalidad del instinto? Son las personas que reaccionan desde el cuerpo más que desde la mente o el corazón. Es decir, las personas instintivas o las personas viscerales son las que las domina el cuerpo. El cuerpo, no sé si han escuchado esos términos de colérico sanguíneo, ese temperamento que es fuerte, impulsivo, un poco agresivo y un poco violento, pero es un temperamento que es necesario. Aquí no vamos a hablar de que esta personalidad es buena o que esta personalidad es mala o que esta personalidad te conviene o que esta personalidad no es para ti o que esta es pecaminosa o que esta es mala. No, no es la idea. La idea es que al explicarles las personalidades, ustedes van a entender y van a comprender que todos somos diferentes y todos somos únicos. Cada uno piensa diferente, actúa diferente, quiere las cosas diferentes, desea las cosas diferentes. ¿Es bueno o es malo, hermana? No, es bueno. Es bueno que tú seas único, diferente, que pienses como tú quieras pensar y actuar como tú quieras actuar. Y se lo voy a demostrar a través de las escrituras. El modelo a seguir es el mismo Jesucristo. Jesucristo se identifica con cada una de las personalidades. Es más, da a entender, hay unos ejemplos en la Biblia que da a entender cómo debemos de utilizar esa personalidad que tenemos. Entonces, esta personalidad que la llamaremos del instinto, ¿cuál es la diferencia? Que esta personalidad reacciona desde el cuerpo. Es el cuerpo el principal protagonista. Debe ser, hay una ciencia que se llama la bioquímica. La bioquímica es ya avanzado, o algunos la han avanzado mucho en esta neurociencia también, en esta ciencia, y han llegado a muchas análisis y en el laboratorio ya han confirmado mucho acerca de cómo funciona nuestro cerebro y por ende cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, al avanzar la ciencia de esa manera, pues entonces surgen muchas preguntas. Y ya del tema, quiero darles a entender que la ciencia, como ha avanzado tanto, se ha llegado a algunas conclusiones. Una de ellas es que el cuerpo nos, es parte de nuestra personalidad. Nuestros comportamientos, actitudes, emociones, sentimientos, tiene que ver con nuestro cuerpo. Es de acuerdo a nuestro cuerpo. Entonces, no descartamos, por eso les dice, no descartamos que la persona que se comporte de X o Y manera o que tenga una personalidad de X o Y manera, tendríamos que hacerle un examen bioquímico y ahí se daría cuenta el resultado del por qué, daría una respuesta del por qué de su actitud, de su comportamiento. Entonces, ¿quiénes son estas personalidades viscerales? Son aquellas que se enfocan mucho en la acción, en la supervivencia, en el control del entorno y en el manejo del poder o la energía. Son personas que se puede decir entonces que son muy dominantes. Quieren tener el control, quieren ser el eje de todo. Esas son las personas que tienen esta personalidad del cuerpo. Su emoción principal, entonces, aunque a veces no lo notan, es la ira, que puede expresarse de una forma explosiva, mire las 3 formas. La ira puede ir en una forma explosiva o agresiva o dominante, o es una ira pacífica,
muy introvertida, que ni se nota, pero eso es otra clase de ira. Y está la ira también controlada. O podríamos decir que es una ira que no va en contra de otras personas, sino que es una ira que va en contra de la misma persona. Bueno, ya dando una introducción, entonces vamos a seguir, porque hoy sí nos toca, vuelvo y les digo, avanzar bastante, porque pues explicar todo lo de una personalidad en una hora, pues no va a ser fácil, pero quiero dejarlos al menos con una pequeña introducción de cada personalidad para que tengan más o menos idea de qué se trata esta personalidad. Empecemos entonces con esta personalidad número 8. Coloquen ahí, personalidad número 8. ¿Por qué la vamos a identificar con números? Porque el número no es para que se diga, yo soy el 8, entonces porque yo tengo más puntos. Y la otra persona diga, no, es que yo soy el 1, y entonces yo porque nomás tengo un solo punto, un solo talento. No, no tiene absolutamente nada que ver. Ni los que tienen un puntaje alto son más importantes, ni los que tienen un puntaje bajo son los menos importantes. Todos son iguales, todas las personalidades son iguales en el sentido de que todas tienen una importancia, todas tienen un nivel de comprensión y de análisis y todas tienen una fortaleza que predomina en cada personalidad. Entonces, no es que cada uno por tener un número más alto es porque es mejor o porque es menor, no. Es simplemente para diferenciar, como los números son un lenguaje universal, entonces podemos identificar que el 8 es para negros y blancos, mujeres o hombres, evangélicos o católicos. Puede ser para personas discapacitadas o personas del LGTB, no importa. Aquí no estamos diciendo hay distinción de clases sociales para los ricos o para los pobres, no. Simplemente que el 8, esa personalidad número 8, es universal. Cualquiera lo puede tener, independientemente que sea hombre o mujer, independientemente que sea católico o cristiano, de lo que sea, cualquiera puede ser un 8. Por eso se iban a identificar con números, porque el número es universal. Si están atentos, si estoy bien, o que no vaya a ser que esté yo aquí hablando sola y como no los puedo ver. No, sí, no, aquí estamos. Sí, está bien todo. Aquí está bien, aquí está bien. Sí, como me asusta. Ya dejó de compartir la pantalla, ¿no? Sí, porque a veces pasa que uno se fue el internet y uno está aquí, entonces es bueno estar preguntando. Y como comparto pantalla, yo no los alcanzo a ver. Ok. Entonces, personalidad número 8. ¿Quiénes son esas personas? Esas mujeres o esos hombres. ¿De qué se diferencian de los demás? Importantísimo, ellos son líderes. Son protectores, son proveedores, son empresarios, son esa persona que es una roca. ¿Roca en qué sentido? Roca en que uno no le ve emociones. Por lo regular, no le ve las emociones de tristeza o de pesar y mucho menos de alegría. Son personas neutras. Entonces, usted vaya pensando, si es a usted, pues piense en usted o vaya identificando usted ese tipo de personas que están a su alrededor. Son de esa clase de personas que por lo regular, ellas son muy neutras en cuanto a sus emociones. Usted hace un chiste, ellas no se ríen y son serias. Son personas que no lloran tampoco. No les va a ver usted ni la parte noble, ni la parte triste, ni la parte de risa, sino que ellas son rocas, como su nombre lo dice. Para que tengan una idea, vamos a ver grandes líderes, por ejemplo, Donald Trump.
para que tengan una idea de qué clase de personalidad estoy hablando, el 8. Por lo menos Martin Luther King fue un líder muy, muy neutral. Nunca lo vieron ni dando chistes, ni en sus discursos. Martin Luther King. Gandhi también. Estaba haciendo la comparación de Martin Luther King. Ok. Es como para que tengan una idea de qué personalidad les estoy hablando, o cuál es la diferencia, o cuál es la característica principal de esta personalidad. Primero, son líderes. Son líderes que llevan la bandera en alto, sus ideales, sus conceptos, pero son rocas. ¿En qué sentido? En que no son variables. No, nunca los ve usted variando, diciendo una cosa y después diciendo otra. No, lo que es, y así se venga el mundo encima. Entonces, ese es el eneatipo o la personalidad número 8. Listo, entonces voy a seguir compartiendo la pantalla. Voy a seguir compartiendo pantalla. Listo. Ahora sí, hermana, entonces, ¿por qué esas personas son así? Bueno, esas personas, vamos a hablar de algo que se llama pauta infantil. Pauta infantil, anoten por allí. Pauta infantil. La persona, esas personas, ¿por qué reaccionan así o por qué son así? Entonces, puede ser que en su infancia, anoten esto que es muy importante, ustedes como líderes y que van a conocer personas y que van a diferenciar a las personas, ustedes tienen que hablar de la niñez de las personas. O sea, cuando ustedes lideren y se pregunten por qué, ay, pero ella por qué es así tan agresiva o por qué es tan violenta, o bueno, entonces usted ya dice, para mí que ella es un 8, ¿sí? La personalidad es 8. Entonces, ¿qué debe de hacer usted como líder y conocer a esa persona? Tiene que indagar su infancia, hacer preguntas acerca de su infancia. Puede ser, mire la palabra que estoy utilizando, puede ser que en su infancia fue un niño vulnerable, fue un niño golpeado, fue un niño en un hogar donde el padre era el fuerte de la casa. Había maltrato físico, puede ser que la mamá era también agresiva, o puede ser que vivía en un barrio donde reinaba la guerra o el narcotráfico o bandas delincuenciales, y donde constantemente esa persona iba escuchando frases como la ley del más fuerte, frases como no se deje de nadie, frases como usted sea un desconfiado, no confíe en nadie. Entonces, volvemos a la infancia, y si yo nazco con una esencia que es el poder, en este caso, que es el 8, porque todos nacemos con una esencia, algo innato de nosotros. Nosotros hay algo, una frase que dice que nosotros nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. ¿Sí? ¿Se han escuchado esa frase? Quiere decir eso, es decir, todos nacemos inocentes, buenos. Nosotros todos nacemos con la esencia de ser íntegros, amorosos, alegres, creativos. Nosotros nacemos con la esencia de ser orientadores, líderes. Nacemos con el poder, nacemos también con la serenidad. Todos nacemos buenos. Nadie nació malo, ni con un cerebro distorsionado o raro. Todos nacemos buenos, con todas estas esencias. Esa persona que nace con la esencia de ser líder, porque hay que tener en cuenta eso. Todos no nacemos para ser líderes. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Hay alguien que nace con una
prioridad o con un objetivo, digámoslo así, o con una esencia que lo va a hacer diferente a los demás. Y se lo explico con este texto o este versículo que dice que la parábola dice que Dios, o bueno, el Señor repartió, a uno le repartió 3 talentos, a otro le repartió 2 talentos y a uno le repartió 1. ¿Sí? Sí hemos leído ese texto, ¿cierto? Bueno, digamos que esa persona que le dieron un talento, le dieron una prioridad o un objetivo o una esencia o un objetivo en la vida. Y ese poder que le dieron o esa esencia la vamos a llamar poder. Poder, es decir, todos no nacen con la capacidad de ser líderes, pero uno sí. Y hay personas que han logrado grandes objetivos siendo líderes. Y el ejemplo que les estoy dando, Gandhi, que cambió la India, gente que nace con un objetivo de liderar y tener el poder. Si ese niño nace en un hogar, posiblemente con esa esencia de ser líder y quiere dominar y controlar, entonces nace con una mamá que lo quiere, que no lo entiende, porque a ella tampoco la entendieron, y con un papá agresivo que le enseña a ser violento, que también a él le enseñaron a ser violento. Entonces viene la unión. Ese que nace como líder, pero le enseñan un liderazgo de violencia, entonces queda con una personalidad para ser líder, pero hacerlo mal. ¿Sí me estoy dando a entender? Esas personas que son líderes, si tiene una mamá y tiene un papá que le enseñan a ser líder, son aquellos que hacen grandes cosas. Depende de mamá y de papá que le descubran esa esencia o ese talento para ser líder y para que él llegue a hacer grandes cosas. Entonces, si esa persona nace para ser líder, entonces, si hay un padre y una madre que antes, por el contrario, lo golpean y en el peor de los casos hay violaciones y en el peor de los casos lo comparan y en el peor de los casos dicen que él es la oveja negra, que él es el malo, que él es perverso, que él no sirve para nada, que él es lo peor que ha pasado. Entonces, él se llena de ira. Ahí viene, porque como él es predispuesto a ser líder, pero lo están espisoteando y hundiendo con su niñez, entonces ahí es donde aparecen los grandes ladrones, los grandes sicarios, los grandes corruptos, porque lo están predestinando a que ese potencial y a ese poder que tiene, pues lo están llevando a que sea un gran líder, pero de la maldad. Entonces, por eso estas personas en su niñez, vuelvo y repito, tienen que indagar su niñez. Cuéntame, ¿cómo era tu padre? ¿Cómo era tu mamá? ¿Qué te pasó cuando eras niño? ¿Qué te hicieron? Porque estas personas se convierten pues en lo que llama la sociedad en alguien malo o perverso o fuerte o una persona agresiva o violenta, porque lo que él está haciendo es defendiéndose de lo que le hicieron cuando él fue niño. Por eso la lujuria es el pecado principal en esta personalidad, porque él lo que quiere es tener el poder, adquirir el poder que se le fue negado cuando fue niño, y entonces él comienza a ambicionar más, a querer más, a tener más. ¿Por qué? Porque no lo guiaron sus padres para que ese potencial llegara a hacer grandes cosas. Entonces,
no se refiere a lo sexual. La lujuria aquí, el pecado capital que tiene esta personalidades, no se refiere al deseo sexual, sino a un deseo intenso, impulsivo, excesivo de vivir. Porque claro, vienen hundiéndole, es un gran líder, tiene potencial, pero lo vienen pisoteando, discriminando, violándole sus derechos, su deseo de avanzar, de lograr grandes cosas. Entonces él quiere tener el control de todo. Sigamos. Entonces, rápidamente, tienen fuerza, energía muy fuerte, no quieren sentirse débiles. Entonces actúan con mucha intensidad, a veces sin medir límites. Quieren protegerse. ¿Por qué actúan así esas personas? Porque quieren protegerse y proteger a los suyos. Son como leones. Por eso la figura, que la mitad es un animal y la mitad es un hombre, porque ellos son como fieras. No se metan conmigo, porque el que se mete conmigo y con los míos se mete en la grande. Entonces son personas por eso violentas, agresivas, porque la fiera que llevan dentro, o digámoslo así, el reptil que llevan por dentro, siempre está sobresaliendo. Quieren sobrevivir. Por eso tienen demasiada fuerza y quieren dominar a otros. Su esencia es el poder. Si ellos cambian y entienden que esa agresividad y esa ira la pueden convertir en un gran liderazgo, y que ese liderazgo va a servir para ayudar a los más necesitados, inspirar y liderar y cuidar con valentía, tienen la esencia del poder. Tienen la capacidad de cargar y ser el refugio fuerte para otros. Y tienen la capacidad de estar conectados en su verdadera esencia y ser grandes servidores y pasar a ser héroes y grandes heroínas para el bien de la humanidad. Y ahí está pues Jesús, el ejemplo, que quiero ahí ya concluir esta y me fui porque vean, no vamos a alcanzar, pero voy a tratar de alcanzar. El espíritu que tienen estas personas es que tienen algo hermoso que es templanza. Son personas que sus ideales los llevan hasta las últimas consecuencias. Son personas de enfrentar lo que sea por sus ideales y logran sus objetivos. Son personas capaces de controlar sus impulsos. Son personas sabias, ingeniosas, creativas, empresarios. Le dan empleo a la gente. Son personas trabajadoras, impulsadoras. Son personas que sacan multitudes adelante. Y estas personas pueden lograr pues muchos objetivos. Jesucristo, les doy el ejemplo de Jesucristo, se identifica como una personalidad 8 cuando llega una mujer jorobada, hacía 18 años que estaba jorobada. Y el problema aquí es que era un día sábado y no se podía hacer nada el sábado. Ustedes entienden esa escritura. Y estaba la multitud, pero a él no le importó. Estaban todos los fariseos, los escribas, y estaban pendientes cómo lo iban a acusar porque iba a sanar un día sábado. Pero él desafió. Mire, tremendo líder, Jesucristo, un tremendo 8. Para ayudar a los demás, no le importó qué dirían o qué pasa, o si era un sábado. Dijo, esta mujer lleva 18 años azotada. No importa, hoy es sábado, no importa, es el día para hacer milagros. Yo soy un 8, hermana. ¿Cómo me doy cuenta? Mira, estas 3 preguntas las vas a responder con un sí o un no. ¿Sueles proteger a los que amas como si fuera su defensor y su escudo? Responde sí o no. ¿Te cuesta mostrar tus emociones más tiernas o reconocer cuando te duele algo? Sí, no. Aquí no es a veces, me parece, no. Lo que te diga el corazón y sé sincero contigo mismo, porque yo no te voy a preguntar cuál es la respuesta tuya. No. Esto es tú
Y la pregunta, tú y tu sinceridad, ¿te molesta cuando otros imponen su autoridad sobre ti o intentan controlarte? Coloca sí o no. No, yo no. O sí. A mí, hermana, a mí me encanta decirle la verdad a todo mundo. Tranquila, no te preocupes. Esa es tu personalidad y todo el mundo tiene que aceptarte con esa personalidad. Lo importante aquí es que sepas que la tienes y para qué sirve. ¿Para qué sirve esta personalidad? Para ser una gran líder, un gran líder. Para ser un proveedor, para ayudar a los más necesitados. ¿Es buena? Claro que es buena. Sigamos. La 9. Personalidad 9. Esta personalidad son para las personas que son optimistas, son reconciliadores, son consoladores. Son consoladores. Estas personas tienen un pecado, que es la pereza. No es porque no hacen nada, sino que es una profunda pereza para todo, para todo. Y la palabra predilecta en ellas es, qué pereza. Ay, vamos, salgamos, ay, no, lo que tú digas. Pero, hombre, alega, habla, explica, ¿qué te pasa? Hola, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Ay, no, qué pereza. Ay, no, no se metan conmigo. Ay, no, a mí no me gusta opinar. Ay, no, a mí no me gustan los problemas. Ay, no, a mí no me gusta que esa persona me diga lo que me diga. Ay, no, todo es un, ay, no, es una constante quietud para todo. Ellos, por eso la pereza, porque ellos siempre quieren estar dormidos o aislados o entretenidos. Ellos evaden la realidad. Ellos no se esfuerzan por avanzar o por crecer, sino que siempre colocan límites. Límites. ¿Por qué? ¿Por qué ellos son así? Volvemos a la pauta infantil. Puede ser, puede ser. No es que sea así o que todos los que les pasó eso son así, no, sino que es como un análisis, una inclinación, como que la ciencia dice, puede ser que estos niños, porque volvemos a la niñez, estos niños fueron por padres, que volvemos a lo mismo, o tutores, o personas que les tuvieron a su cuidado, pues tal vez fueron personas que los entretenían mucho para que no lloraran o para que no dieran su opinión o su concepto de que algo estaba mal. Esas madres que de pronto a esos niños, pues entonces les dice, tenga este juguete y nadie le presta atención. Nadie quiere su opinión, nadie quiere sentarse con el niño y tratar de entender qué le pasa, qué le duele, qué siente, sino que fue ignorado por todos. Entonces, esas personas nacen con esa predisposición a ser ignorados y que yo no valgo nada y que mi opinión no sirve para nada, entonces yo me aíslo del mundo. Y el pecado principal es la pereza. Pero, realmente estos niños nacieron con una esencia que es la serenidad. Son personas que nacen con un estilo, una esencia de ser pacientes, que dan consuelo, que dan esperanza, que son una calma, que son pasivos, que tienen una paz poderosa y estable. ¿Se necesitan estas personas? Claro que sí, es necesario estas personas con esta serenidad, con esta paz, con esta calma, con esta sensación de que uno se siente bien al lado de ellos, que no son conflictivas, que no son personas tercas o obsesivas, no, son personas que entienden a otros y saben darle consejo o consuelo o paz a otros. Ellos se acomodan a los demás y a las circunstancias para tener una armonía en el mundo. Son los famosos conciliadores.
Son los famosos personas que llamamos puente. Son las personas que entienden a los demás y que se ponen los zapatos de otros. ¿Es necesario? Sí. Tienden a evitar el conflicto y el malestar. Y muchas veces lo hacen olvidándose de ellos mismos, lo que ellos quieren, sienten y necesitan. ¿Por qué? Porque piensan en los demás. La serenidad, entonces, es un deseo increíble por ser sabios y estables. El fruto del espíritu de ellos es la paz. Hay personas lindas con esta personalidad. Se evitan el conflicto y siempre están deseando el bien de otros. Sigamos. ¿Qué pasa con esto? Se conectan realmente con lo que ellos quieren y sienten las demás personas. Estas personas pues son en el presente, están conectadas con lo espiritual, ¿sí? Son genios de lo espiritual, del mundo cósmico. ¿No han escuchado esas frases de muchas personas que dicen, ay, yo siento una esencia o un sexto sentido, algo me dice? Es porque están conectados mucho con el ámbito espiritual y consigo mismo para ayudar a los demás. Bueno, Jesús, ahí está Jesús, el ejemplo de Pilato. Él se presenta como un pacificador cuando está la multitud, crucifíquenle. Y él ahí podía mandar ángeles para acabar con todo el mundo. Pero mire la paz. Mire que está en la parte donde todo el mundo lo está pisoteando, discriminando, está a punto, el Rey de Reyes los puede acabar a todos. Pero mire la paz que él refleja. La sabiduría con que maneja la situación. Y le dice, es que tú eres el rey. La gente dice que tú eres el rey. Tú eres el rey. Y entonces, miren, la sabiduría, la paz, no hay angustia, no hay desespero, no hay conflicto, no quiere guerra, sino que dice, tú lo has dicho, yo soy. Y entonces dice Pilato, yo no le he hecho mal a este hombre, solo le encuentro bien. Y dice, me lavo las manos, yo no le encuentro maldad en él. Esta personalidad, vuelvo y digo, es bonita, es muy hermosa. Ahora sí, van a responder, evitas los conflictos incluso si eso significa quedarte callado o ceder solo para que haya paz. La respuesta debe de ser sí o no. No. ¿Te desconectas o te distraes fácilmente con actividades cómodas como ver series, comer, dormir, navegar en el celular para no pensar en lo que te preocupa? La respuesta debe ser sí. Toda completa. No puede haber a veces, no. Si eres de las personas que le encanta ver series, dormir, distraerse, lo que llamamos procrastinidad, entonces sé sincero contigo y responde sí o no. Y la tercera pregunta, ¿suele ser visto por los demás como una persona fácil de tratar, relajada, neutral y que no se mete en problemas? ¿Sí o no? Téngame ahí las respuestas. Y ahora les explico si eres o no eres eneatipo 9. Hermana Gemiro. Aquí estoy. Bueno, resulta que me falta la personalidad 1 y necesito terminarla para cerrar el ciclo de las 3. ¿Me regalan otros minuticos? Hágale, si bien pueda. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve para terminar el ciclo y pasar a unas preguntas. Esta personalidad es la última del instinto. Esta personalidad es la última del instinto. La vamos a llamar la número 1. Personalidad 1. Escriban ahí, personalidad 1.
¿Quiénes son estas personas? Esta persona es un maestro, es un activista, es un moralista. Ojo la palabra aquí, perfeccionista. Y es una persona muy organizadora. Esta persona puede ser que cuando era niño, por lo regular, estas personas puede ser que cuando eran niños había mucha pulcritud en la casa. O sea, y había mucha exigencia de que tenía que ser bueno. Había demasiada disciplina, demasiado horarios estrictos. Puede ser que estos niños o estas niñas puede ser que estaban en unos hogares demasiado religiosos o demasiado, utilizamos la palabra fanáticos. Fanáticos puede ser en cualquiera de las áreas, fanático en política, fanáticos era un hogar muy fanático en el orden, en la sociedad, en la religión. Entonces, si hubieron unos padres estrictos, demasiado exigentes o demasiado disciplinados o demasiado exigentes, entonces estos niños que nacen con esa esencia a ser organizadores, perfeccionistas, pero le enseñan mal, porque es que el problema no está en enseñar esto, sino que se enseña mal. ¿Por qué? ¿Por qué se enseña mal? Porque, claro, venimos con una herencia. Bueno, en la teología le llamamos es la herencia del pecado, ¿sí? Que los padres, los abuelos, las generaciones, pues nos vienen transmitiendo esas falencias o ese pecado de generación en generación. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Pues que ya entro allí un poquito a hablar lo que hace Jesucristo. Jesucristo corta esa simiente, por eso cuando él dice que somos un vástago nuevo, es porque él corta eso que veníamos de generación en generación y él planta un nuevo ser en nuestras vidas y un nuevo corazón. Y ahí es donde nace pues esta personalidad sana, porque esto es bueno, esta esencia es buena, pero cuando nace sana, cuando yo quito lo malo y Jesucristo coloca lo bueno, entonces hay una esencia, florece el fruto del Espíritu. El pecado de esta personalidad número 1 es la ira. La ira. Son personas, el problema de este pecado es que la ira es interna. Es decir, ellos nacen con un juez allí que siempre los está juzgando y los está criticando. Eso está mal hecho, no haga eso, eso tiene que ser perfecto, eso tiene que ser en el orden, en la hora que se le dijo, tengo que estar en la hora y me da ira, oigan esa palabra, y me da ira que no lleguen a la hora que le dije que estuvieran. Es que a mí me da ira que desorganicen lo que yo ya agendé que teníamos que hacer en el orden. Es que me da ira de que haya tantas opiniones y no haya una idea clara. Entonces, ¿sí ven cómo va saliendo el pecado de la ira con las frustraciones de... ¿Por ahí el micrófono? ¿Hola? ¿Ya? Listo. Ya, Emanuel, por favor, póngale cuidado a su micrófono. Es que usted siempre se le abre ese micrófono, hermano. Esa ira es con frustración e incomodidad por todas las cosas que salen mal. Tiene todo que salir bien y perfecto. ¿No? Esa ira, cuando llega el fruto del Espíritu Santo, se convierte en amor. Mire lo lindo del Evangelio o de Jesucristo o lo que todos estamos predicando.
todos los que estamos aquí, esa persona que es iracunda, digámoslo así, se convierte en un amor hacia él mismo y hacia los demás, de tal manera que esa persona se vuelve un enseñador, un maestro tan pacífico, tan bella persona. Porque claro, es que la perfección es buena si es sana, porque se convierten en personas activistas, moralistas, que la moral y la razón siempre está por delante. Y el perfeccionismo es bueno, el orden es bueno. Dios es un ser ordenado. El problema es cuando yo actúo con ira. Esas personas tienen una esencia que es la integridad. Son verdaderos por dentro y por fuera. No son falsos, son verdaderos. No son de doble cara y sin máscara. Porque ellos, ¿por qué, hermana? Dirá usted. Porque como ellos pueden presentarse como ejemplo. ¿Sí me están entendiendo? O sea, como son personas estrictas y ordenadas, entonces pueden dar una moral alta. Porque realmente son buenos en lo que hacen y en lo que emprenden. Son ordenados, son correctos, son personas íntegras. Porque eso lo dice. Entonces, se pueden parar como Pablo y dijo, mírenme a mí, dándose él como ejemplo. Dice, alguien tiene que acusarme, mírenme. ¿Y en qué me acusan? Entonces, estas personas pueden pararse, por eso son maestros. Estas personas pueden pararse y dar ejemplo. Y decir, llegue, hermano, a las 8, un ejemplo. Y él está a las 7:50, porque él es ordenado y tiene todo ordenado y organizado. Y entonces él puede decir, mire, yo los estaba esperando, yo llegué temprano. Pero eso no le da el derecho de tener ira y pelear y alegar con todo el mundo porque llegaron tarde, sino que él se puede dar de ejemplo pacíficamente. Sí, sí, estoy entendiendo. Y su esencia es la integridad y su fruto del espíritu es el amor. Ok, ahí les dejo la diapositiva para que la analicen, es lo que ya les dije. Y aquí está Jesús, el ejemplo. Él se identifica con esta personalidad número 1 y el ejemplo que damos es ¿en dónde? En el templo. Cuando él llega y estaban los mercaderes, había negocio, había un desorden, y él llegó a ordenar las cosas y con moral alta. Mire que él no golpeó a las personas ni las trató mal. Mire que él no actuó de una manera activa y diciendo, vea, míreme a mí, que yo sí soy santo. No. Él simplemente calladito, comenzó a poner orden en el templo. Y con su ejemplo, nadie se le paró a decir, ¿usted por qué lo está haciendo? Sino que él tenía autoridad moral para decir que casa de oración, esta es la casa de Dios, casa de oración será llamada. Ahora sí, las 3 preguntas. Vamos a ver si yo soy eneatipo 1 o personalidad 1. Responde estas 3 preguntas. ¿Te cuesta relajarte o disfrutar si sientes que hay cosas pendientes o fuera de orden? ¿Eres una persona que no te gusta el desorden? Te da rabia, ira, angustia, te desesperas, azotas las cosas y comienzas a alegar y a decir, ay, ¿por qué no las ponen en su sitio? ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Pero el control, ¿lo tienes la ira? La emoción de la ira. ¿Te molesta cuando las reglas o los acuerdos no se cumplen, incluso en cosas pequeñas? Responde sí o no. Sí, hermana, así soy yo. Anote sí. No, yo no soy así. Bueno, ok. Tercero, se irrita ver cosas fuera de lugar, incluso si no es tu responsabilidad ordenarlas. ¿Te domina la ira? Cuando se trata del orden y el desorden o normas o reglas. ¿Es algo que no puedes controlar, la ira? Termino. Porque en él
¿En quién? En Jesucristo. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si tú fuiste creado por Dios, ojo lo que voy a decir. Si tú fuiste creado por Dios, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Ahí me incluyo yo, te incluyes tú, te incluyes todo. Todo es todo. Tú fuiste creado con una esencia. Es que, hermana, quedé mal hecho. No, tú fuiste creado porque todas las cosas fueron creadas por Él, porque tú eres necesaria, esa personalidad que tú tienes es necesaria aquí para con los seres humanos. Lo que pasa es que tienes que hacerlo de una manera sana. Eso, todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu fue creado por Él. ¿Y para qué? Y para Él. Es que yo estoy defectuoso, es que lo que me hizo mi papá, mi mamá, es que yo no puedo. Tú sí puedes. Tú sí puedes convertir eso, ese defecto que todo el mundo te dice que tienes, lo puedes convertir en una gran virtud. Dejar de compartir. Listo. A ver. Ok. A ver si lo logré. Uy, sí. Me pasé 7 minutitos. Ahora, las respuestas. Si de las 3 preguntas tú respondiste sí 2 veces o 3 veces, tú eres esa personalidad. Si tú respondiste, si en el 8 tú respondiste sí, no, tú eres esa personalidad. Si tú respondiste 2 veces no y una sí, tú no eres esa personalidad. Pero si hay 2 y si hay 3 que respondiste sí, yo soy así, entonces tú eres esa personalidad. Te identificas con esa personalidad. Ahora, no es el fin del mundo, tranquilos, que vamos a ver, nos faltan ver otras 6 personalidades. Entonces no se me